Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les agradezco por haber entrado a este live. Mi nombre es John Mendieta, soy psicólogo de Asociarte Global y vamos a hablar del manejo de pacientes difíciles. Para esto vamos a tener un apoyo visual en el cual iremos viendo qué es un paciente difícil, qué caracteriza al paciente difícil, qué manejo se le puede dar a un paciente difícil y vamos a ir pasándolo y escuchando sus preguntas a medida de que vayamos. Durante la charla pueden irlas dejando en el cajoncito. Entonces, lo primero es, ¿qué es un paciente difícil? El paciente difícil, según Oudon, se ha definido como un grupo heterogéneo de pacientes afectados con enfermedades relevantes. Pero él dice que el único rasgo común de estos pacientes es la capacidad de producir diestrés en el médico o de producir sensaciones displacenteras. Sensaciones displacenteras como pérdida de control, como bajo estado de ánimo, como niveles de estrés, como el dolor de cabeza, como tensión en los músculos, o simplemente ustedes se habrán dado cuenta, más coloquialmente, cuando llega ese paciente y ustedes dicen como, no, yo de verdad no quisiera estar con ese paciente, ustedes lo que quieren es acelerar la consulta lo más rápido para sacarlo del consultorio. Así como que, uy, y si mejor no entrara ese paciente. Eso es lo que produce un paciente difícil. Produce molestia, sensación de fracaso y un claro rechazo al estar en la consulta y al estar con él. Es muy importante que tengamos en cuenta esto que dice Agreda y Espinosa, y es que la prevalencia del paciente difícil es únicamente de un 3%. ¿Por qué me parece tan importante que tengamos en cuenta esta parte desde ahorita? Porque no es simplemente que exista un paciente difícil, sino que también puede existir un médico difícil. Y ya vamos a ver qué puede caracterizar a esos dos. Vamos a ver un poco los factores predisponentes inicialmente de un paciente difícil. El paciente difícil, lo primero que puede tener es presentar una patología. Una patología como cuáles ustedes, los médicos que trabajan en EPS y en las clínicas, se podrán dar cuenta que cuando las personas llegan de pronto con patologías como con cáncer o les van a avisar que tienen VIH, estas personas pueden llegar a ser supremamente complicadas, pueden llegar a ser supremamente difíciles porque ellos no han comprendido su enfermedad, no saben bien qué tienen una pérdida y una inseguridad en ellos mismos porque tienen la pérdida de control total de no saber cómo van a estar. Las personas con cáncer no saben si se van a curar, si se van a morir. Y pues ustedes como médicos tampoco les pueden decir a ellos, darles falsas expectativas. ¿Sí? O si no, nos llegan también, y esto lo podemos ver no simplemente en EPS y en estas clínicas, sino que lo podemos ver con ustedes que también son independientes, y es las dificultades o los problemas psicológicos. Cuando una persona llega de pronto con ansiedades, depresiones, trastornos alimenticios u otro tipo de trastornos psicológicos, se vuelve muy complejo. Y más que todo para ustedes, pues porque se vuelve complejo identificar como cuál es el rasgo de ansiedad, cuál es el rasgo de depresión, cuál es el rasgo tal, qué rasgo me presenta si esta persona tiene muchas preocupaciones. Todo esto comienza a jugar en contra de ustedes y a pesar de que ustedes intenten brindar el mejor servicio, si una persona tiene preocupaciones excesivas, si tiene pensamientos intrusivos, ¿a qué hago referencia con pensamientos intrusivos? Digamos, la señora llega a una cirugía, pero uno empieza a notar desde el comienzo, desde que ella entra, como que en vez de decir, hola, mi nombre es Marta, lo que la persona dice es como, hola, a mí me preocupa en serio morirme en la cirugía. ¿Qué probabilidad hay de morirme en la cirugía? Entonces, desde ahí, ella comienza a poner una barrera y uno comienza a evidenciar que esas preocupaciones pueden llegar a ser no normales y pueden llegar a ser excesivas. Además de que porque ella se presenta como, hola,
¿Será que me puedo morir en la cirugía? Durante la consulta, lo que ella sigue diciendo es, y bueno, ¿y cuánto demora la cirugía? ¿Y será que después sí me despierto? O es que, vea, yo estoy segura y yo soy buenísima para que a mí me pasen siempre la primera vez, entonces yo estoy segura que a mí me van a tener que reanimar. Y claro, cuando uno comienza a ver eso y a evidenciar eso, ya sabe que de pronto con esa paciente el manejo que se le dé va a tener que ser diferente o a esa paciente se le va a tener que decir, no te operamos porque puede ser un riesgo para nosotros y traer problemas jurídicos posteriormente. Y digamos que eso es a lo que no queremos llegar como médicos independientes o trabajadores directamente con clínicas y otras entidades. Hay otro aspecto que nos muestran y es la personalidad del paciente. Cuando hablamos de la personalidad del paciente, podemos hablar de características de un paciente dominante, de un paciente extrovertido, de un paciente introvertido, de un paciente lábil, etcétera. Infinidad de tipos de características de personalidad. Pero acá lo voy a ejemplificar en dos partes. Esas características de personalidad, ustedes se han dado cuenta que muchas veces llega un paciente que puede ser, digamos, supremamente extrovertido, esa persona que uno ve sonriente, que llega supremamente y es el que te choca la mano, te da el puño, ahora con esto de COVID, entonces se te acerca, te manda el puño, como que te pica el ojo, ¿sí? Todas estas características. Y ahí ustedes como médicos pueden llegar a sentirse bien porque están en un ambiente más tranquilos. A diferencia que cuando llega el otro paciente, que uno saluda fuerte, uno le dice como, hola, ¿cómo estás? Y este paciente uno le responde por allá entre las muelas y ni siquiera uno logra escuchar como qué es lo que está diciendo, entonces uno tiene que empezar a adivinarle. Además llega como que así como voy a ser yo, como todo decaído, como que uno no sabe si está bien o si le pasó algo, o si antes fue como que de la casa lo mandaron regañado para que fuera al médico. Entonces son cosas que uno no sabe y eso comienza de una vez a generar malestar en el médico, en ustedes. Comienza a generar malestar, comienza a generar dolor de cabeza porque claro, ya, o sea, él venía por una cosa y ahora tengo que empezar a adivinarle y como que quiere, qué expectativas tiene, qué va a hacer. Comienza a generar una tensión acá en ustedes, en el cuello, en la espalda. Hasta ustedes podrán haberse dado cuenta que cuando llega el paciente y empieza a generar todo esto, su rodilla, vamos a poner el ejemplo, estas son como sus piernas, y su rodilla comienza a hacer, su pierna comienza a hacer esto cuando está cruzada. Eso ya empieza a generar también que en el ambiente el paciente vea como que, uy, no, este señor ya quiere que yo me vaya. O ustedes comienzan a golpear el escritorio, a hacerle así al escritorio, como así. ¿Sí? Que empiece a sonar y eso ya se ve mal. O ustedes de pronto no lo notan, pero comienzan a hacer caras, comienzan a tocarse el cabello, comienzan a tocarse una oreja, las manos, como que empiezan ustedes mismos a tener una sintomatología que ustedes no notan, que ayuda a que ese paciente que llegó difícil se vuelva mucho más difícil. Y adicionándole a eso, tenemos que tener en cuenta las circunstancias de lo cotidiano. ¿Por qué las circunstancias de lo cotidiano? Porque nosotros no somos un ente que hoy decimos, hoy vamos al médico y como que vamos a teletransportarnos y me teletransporto de mi casa al consultorio sin tener que pasar por todo el tráfico de la ciudad, sin tener que pasar porque entonces en Transmilenio me pisaron, porque los vendedores del Transmilenio me trataron súper feo, porque yo no les di una moneda, o simplemente en mi casa estamos pasando, me peleé esta mañana con mi pareja. ¿Sí? Las personas y los pacientes no nos podemos desligar de todos esos factores cotidianos que tenemos en el día y eso nos va generando e incrementando el estrés. Entonces, hay que empezar nosotros a hacer un poco, a leer esos contextos, a leer como si el paciente viene como con ese estrés del día, que el paciente les cuente como ese estrés del día, así como que ustedes lo vean y sepan como, no, este ya viene estresado. Y si de una vez ustedes se estresan, va a generar que la consulta se haga difícil para las dos partes.
lo que les decía, hay una parte importante y es la parte del profesional. Porque como les decía, no solamente es el paciente difícil, sino el médico puede ser un médico difícil. ¿Qué pasa y cuáles pueden ser los factores predisponentes para un médico difícil? Factores de la personalidad. Ahorita ustedes se han dado cuenta que los pacientes y bueno, nosotros como personas cuando vamos a buscar el servicio de medicina, queremos que ese servicio sea cálido y no cálido en el sentido de que, oiga, venga, pregúnteme, tráigame un cafecito y sí, venga, nos ponemos acá a charlar como si fuera mi amigo. Hablo de un servicio cálido en el aspecto en que dejemos los tecnicismos para nuestros compañeros que los comprenden bien, porque si nosotros le hablamos con tecnicismos a un paciente, el paciente, yo creo que ustedes se han dado cuenta cuando le hablan con tecnicismos, lo único que hace es abrir los ojos y decir, doctor, ¿y estoy bien? Y así ustedes le estén diciendo lo más simple del mundo para el paciente no es comprensible y lo que va a hacer es asustarlos y alterarlos. Entonces, esa es una característica que pueden llegar a tener los médicos, ¿sí? Hablar muy en lenguaje médico y que la persona no comprenda. Y pues en ustedes es comprensible porque lo han venido haciendo todo el tiempo, desde que salieron de la universidad. Entonces es bueno empezar a caer en cuenta de esos pequeños detalles para decir como, ve, yo también puedo hacer el ambiente un poco más cálido y no solamente darle toda la responsabilidad a una persona. ¿Sí? Intentar no ser como ese médico que pone barreras. O sea, yo sé que está bien establecer los límites y establecer el rol, como tú eres el paciente y yo soy el médico, y eso lo comprendemos pues desde que llegamos, de que nosotros somos los pacientes, ustedes son los profesionales de la salud, pero si el médico igual y me pone una barrera de que él es el superdominante, el que tiene todo el conocimiento y que él es el único que sabe y que me hace sentir menos, me menosprecia en consulta, eso nos va a incrementar que se vuelva difícil, ¿sí? Al igual que se nos va a volver difícil si somos en serio ese médico que quiere llegar a ser el amigo de la persona, el que en serio venga, nos tomamos un café y que no sé qué, o esa doctora a la que probablemente le ha pasado que llega su paciente y lo que hace el paciente es como, veo a la doctora linda, entonces comienza a coloquialmente echarle los perros y que no, es que estás muy linda, es que podemos salir después, es que podemos hacer. Eso también hay que establecer ese límite con el paciente, como, señor, por favor, estamos en una consulta de medicina general, estamos en una consulta porque usted se va a generar una operación, porque usted va a, vino al odontólogo, vino al optómetra, en fin, las diferentes áreas de la salud que ustedes están manejando. Además de eso, en el profesional es importante las alteraciones de la propia salud, porque es que ustedes como médicos no es como nos dicen, ay, ¿el médico se enfermó? Pues claro, el médico se enferma porque es que los médicos también son personas. Ustedes pueden tener alteraciones en su propia salud, pueden tener eh, lo mismo que puede tener un paciente. Y entonces eso va a generar que también ustedes digan, pero yo cómo estoy atendiendo si es que yo estoy bien enfermo y además de que estoy bien enfermo viene gente a que yo ayude con sus enfermedades. Es importante empezar a mirar todas esas partes hasta dónde una enfermedad los puede a ustedes llegar a incapacitar o a que su trabajo se vuelva, digamos que en una manera significativa, se deteriore. Y en ese momento es cuando ustedes tienen que empezar a decir como yo de pronto necesito bajarle en estas labores, bajarle un poquito y que me den un descanso en esta parte. Yo sé que es difícil y más en este momento con toda la cuestión que se nos vino de la pandemia y con toda la cuestión de la gente ahorita que pues sí, no ha tenido los cuidados más adecuados y que en el sistema de salud no se invierte de la manera, digamos, que podría llegar a invertirse de la mejor manera. Y ustedes dirán, donde yo llegue y le diga a mi jefe como, jefe, estoy un poquito enfermo, ¿será que puedo disminuir en esto? Lo primero que les va a decir este señor probablemente es, pues si usted quiere descansar, yo lo saco y traigo a otro. Pero entonces es importante que ustedes comiencen a jugar con su propio autocuidado y lo hagan de la manera más asertiva. Otro es temperamento
o carácter difícil, que pues es lo que les mencionaba un poco en la personalidad. Igual, circunstancias de lo cotidiano, ustedes tampoco están exentos de que, digamos, van en el Transmilenio, alguien los gritó, alguien los pisó, o alguien los cerró, o se paró un indigente al frente, o en un semáforo los trataron súper mal, o el de la moto que iba pasando cogió y yo no sé, les bajó un espejo porque no supo cómo meterse. Tampoco ustedes están exentos de sentir esas circunstancias de lo cotidiano, ¿ok? Y que tengamos experiencias negativas con pacientes. Esas experiencias negativas con pacientes anteriores, pues van a hacer que los siguientes pacientes el día se vuelva complejo, ¿sí? Voy a poner el ejemplo como en la clínica. Si a las 7 de la mañana tengo el primer paciente y preciso ese día me dañaron el espejo del carro, yo ya tengo un nivel de estrés. Además de eso, a las 7 de mi primer consulta llegó el paciente supremamente complicado que desde la recepción está gritando y me está diciendo que es que lo que él necesita es, mejor dicho, ese medicamento urgente y que si no me va a poner una tutela y que si no me va a demandar, pues eso ya me genera ese nivel de estrés. Entonces, claro, con esa experiencia negativa del primer paciente, de pronto ustedes se han dado cuenta con los siguientes pacientes de después de las 7, su nivel de estrés o su nivel de activación ya está muy alto y ya las consultas no van a ser igual, ya ustedes van a tener como cierto recelo y van a tener esa barrera puesta allí en que un poquito más lejos del paciente y a lo que vino, señores, estos chavales. Y así comienza a suceder, ¿ok? Y por último, otro factor que puede predisponer que haya pacientes difíciles es el entorno. ¿Sí? Muchas veces, muchos de los independientes, ustedes van a poder manejar su entorno y hacer que este sea mucho más agradable para el paciente. ¿Sí? Desde que llega a la recepción, ustedes le pueden decir a la secretaria, a las enfermeras, como, mira, por favor, salúdamelo de esta manera, por favor, que sea un saludo agradable. Por favor, que cuando el paciente llegue no me vayas a tener el arrume de historias clínicas hasta el techo, que el paciente vea eso y tú estés toda despelucada corriendo para lado y lado y que no sabes qué hacer porque eso me le va a generar al paciente un estrés. Ustedes pueden manejar también el tipo de música y el tipo de noticias, ¿sí? No, digamos, no sé, no poner la noticia, no poner Caracol, RCN, en donde me pueda llegar a parecer como, y es que estaban en cirugía y se murió la paciente, o y es que hace nomás 2 minutos acá en Héroes robaron un carro, o ya están otra vez los manifestantes, porque el estar en contacto con esa información también va a hacer que el paciente se altere y se estrese, y ustedes también van a estar estresados. En los independientes, ustedes que pueden manejar este tipo de cosas, poner cosas más agradables que ustedes consideren. Y el tipo de música, ¿sí? O sea, el tipo de música, uno puede ver que en algunos lugares está permitido el vallenato, está permitido el reggaetón, está permitido muchos tipos de música, pero hasta dónde ese tipo de música va a interferir también con el paciente, ¿sí? Si le ponemos un vallenato al paciente en un consultorio independiente, el paciente, puede que llegue ese paciente al que no le gusta el vallenato y sea como, uff, ya qué pereza llegar allá. Que ustedes puedan manejar esas características físicas del entorno, que puedan manejar eso que les digo de la atención al paciente. Los pacientes ahora buscan mucho que la atención esté centrada en ellos y es que, pues, digamos que así debería de ser, ¿no? Que la atención centrada en el paciente, no hacerlo con tiempos de espera muy largos. No es que estemos en consulta y de momento a otro nuestra secretaria se nos fue metiendo y nos fue interrumpiendo todo, o como que estamos ahí y entonces el teléfono, ¿no? Ahora el teléfono comienza, es algo supremamente importante, entonces lo que hace es que comienza a sonar y no le bajamos el volumen y entonces eso suena y el paciente entiende que no se le está prestando la atención a él. Entonces, tener cuidado con esos tres factores, el paciente, el profesional y el entorno. Vemos que nuestros pacientes se ponen difíciles o se vuelven difíciles cuando hay frustración en ellos. Pero vamos a hablar también un poco de qué es la frustración, y la frustración es una sensación de impotencia que se desencadena por un obstáculo, dificultad o incumplimiento de un deseo, ilusión, meta o necesidad. Yo creo que a todos les ha pasado cuando les llega un paciente, les das las expectativas que él tiene
y de pronto les dice, como voy a poner el ejemplo con cirugía plástica, en rinoplastia, les dice, no, yo quiero la punta súper arriba, que esto es dorso, no me quede ancho, que no me vaya a quedar tampoco la punta muy, muy subida porque puedo parecer un marranito, o todas las expectativas que tenga el paciente en ese momento. Y cuando sale de cirugía ese paciente, y ese paciente se va y se mira y se ve inflamado en ese momento, pues claramente se va a ver que esta parte del dorso, como él dijo que la quería disminuir, pues va a estar más amplia. Lo primero que él va a sentir es como que no se cumplió mi deseo, no se cumplió mi meta. Y esa frustración lo que hace es llevarnos a la agresión. Por eso pongo acá, y eso se llama teoría del impulso, que lo que viene después de la frustración puede ser una respuesta de agresión. Y más en nuestro contexto, pongámoslo en nuestro contexto acá en Colombia, en donde nos han enseñado todo el tiempo en que, oiga, si usted no grita, si usted no golpea, si usted no es el que, mejor dicho, el más del más, a usted no le van a hacer caso, entonces eso hace que la agresión también se vuelva mucho más frecuente en las personas. Por eso es que en las EPS, yo creo que ustedes ven todos los días como que llega una persona, ay, pero es que mis medicamentos, y es que estos son mis medicamentos, y ustedes no me los han querido dar, y yo he venido ya 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y la coge contra el funcionario que está allí detrás, y la persona termina poniendo tutelas, termina poniendo demandas, termina haciendo cosas, y es supremamente desgastante porque se vuelve supremamente agresivo. De pronto también les ha pasado hasta el punto en que un paciente coja y los golpee. Ustedes están ahí, el paciente no le gustó algo y lo golpeó. ¿Sí? Eso también puede llegar a pasar. Entonces, ahí, ¿cómo podemos empezar a disminuir esto? Y es mostrándole a la persona desde el comienzo, o sea, mira, seas independiente o trabajes con entidades, muéstrale desde el comienzo, como mira, tu expectativa es esta, y podemos llegar a un 70% de esta expectativa tuya. ¿Por qué no podemos llegar al 100%? Mira, no podemos llegar al 100% porque tú ya tienes cirugías previas, porque tú ya tienes medicación previa, porque tú ya tienes tales cosas previas, porque le mostramos a ellos, intentemos explicarles. Importantísimo, doctores, que acá tengamos en cuenta que nosotros en nuestro cerebro tenemos algo que se llama neurona espejo. Entonces, si el paciente entra gritándonos, nosotros lo más probable es que también vayamos inconscientemente a subirle la voz. Y vamos a empezar entonces un juego de yo grito, entonces el paciente grita, pero yo voy a gritar más duro y entonces el paciente me va a gritar más duro y a ver quién va a gritar más duro. Y en esto es supremamente importante que comprendamos que ustedes son los profesionales y ustedes son los que deben manejar esos aspectos, doctores. Entonces, entender como que, uy, voy a empezar a gritar, no, mejor no lo grito, mejor le empiezo a hablar en un tono más adecuado, en un tono de voz más neutro, y ustedes se van a dar cuenta que ese paciente, al ver que usted no les va a seguir el juego, que usted no se enganchó con ellos a seguirle gritando, ese paciente va a disminuir su nivel de agresividad y ya va a dejar de gritar, va a empezar a hablar más tranquilo, va a empezar a entrarle aire al cerebro y va a empezar a pensar de una manera más adecuada. ¿Ok? Vamos a hablar de los tipos de pacientes, de algunas de las categorizaciones que dan algunos, algunos teóricos, y esta la da Fernández y Menéndez en 2008, en donde nos dicen que hay 3 tipos de pacientes. Ese paciente supremamente dependiente, ese paciente que a uno lo cansa, que uno se desgasta porque todo el día me está escribiendo, salió de consulta y ya empezó, doctor, pero mire que otra vez me pasó esto, doctor, pero mire que pasó esto. Y como uno no le contesta al instante, entonces lo llaman. Y entonces el teléfono ahí todo el día sonando. Y si como no le contestó el doctor, entonces llaman a la secretaria y estresan a la secretaria también como, oye, ¿me puedes dar una cita ya para mañana? Entonces la secretaria dice, pero viniste hoy. Sí, pero es que necesito para mañana porque es que mira que yo no sé qué tengo acá, yo no sé qué me pasó, yo me estoy sintiendo mal, yo de verdad no estoy bien. Les exige muchísima atención de parte de ustedes y además que es un paciente supremamente adulador. Entonces los va a hacer sentir muy bien a ustedes porque
ay no, doctor, yo por eso vine con usted, porque es que usted es el mejor. Doctor, yo sé que usted puede, doctor, es que, mire, usted ha hecho tales cosas. Son pacientes que tienen características de adular mucho y exigir mucha atención. Entonces, tener cuidado con ese límite, doctores. Mucho va para los independientes y para los que no también, como en el autocuidado. Si no se trabajan los domingos, por favor dejemos el celular de los pacientes a un lado el domingo, para que sea tiempo de calidad de ustedes mismos con las personas, con sus familiares, con las personas allegadas a ustedes, con un viaje, pero que sea tiempo de ustedes, no es que estén en pleno viaje y por allá le escucha uno al doctor, mamá, me llamó el paciente tal y que necesita que no sé qué, que lo mire de una vez y me está mandando fotos. Y el doctor allá en la piscina, supremamente feo, porque van a empezar ustedes a sentir un desgaste más amplio. Un paciente que es exigente, dicen ellos, que es un paciente agresivo, que es un paciente que culpa y que intimida. Son esos pacientes que llegan culpándonos como, doctor, vea, es que si usted no lo hace, yo no voy a mejorar y si yo no mejoro, entonces va a ser culpa suya porque yo ya vine con usted. Y casi que le hacen entender a la persona, al doctor, a ustedes, no sé si les ha pasado, yo creo que sí, que es culpa de ustedes que ese paciente esté enfermo y entonces uno termina como, no, ¿y ahora qué hago? Y no se puede sacar uno a ese paciente todo el día de la cabeza como, ¿y será que si le mando este tratamiento? ¿Y será que si hago esta cosa? ¿Y será que si mejor miramos por este lado? Y como terminan intimidándonos, como terminan culpándonos, nosotros terminamos sin saber qué podemos hacer. Y el otro tipo de paciente que tenemos es un paciente que se llama incumplido o negador. Y es un paciente que no se realizan los tratamientos, que uno le dice como, ven, mira, por favor, tienes que tomarte esto y esto y esto y esta es tu fórmula. Ven, si tú quieres en serio mejorar y que se desinflame rápido, por favor, no vayas a comer tales cosas. Si uno les dice como al paciente de cirugía, como, ven, en serio, por favor, no vayas a hacer ejercicio por lo menos por 2 meses mientras podemos ver cómo estás. Y uno ve al día siguiente a ese paciente que pone en sus historias que está trotando y uno dice, pero carajo, uno le dijo que no. O uno le dice a ese paciente, espérate 2 semanas, no vayas a viajar porque te va a hacer un daño en tu proceso. Y el paciente, no, 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 es que yo tengo que viajar ya, mejor dicho, ya mañana, ya pasado mañana. Y uno lo ve viajando y uno dice, pero hombre, ¿qué pasó ahí? Y después nos están enviando audios, mensajes, correos de que, ay doctor, es que mire que me pasó esto, ay doctor, es que mire que estoy más mal, ay doctor, es que empeoré, ay doctor, ¿qué puedo hacer? Sí, pero sí, son esos pacientes que no comprenden que hay cuidados previos y que no se realizan los tratamientos. Pero igual no se realizan los tratamientos, pero sí nos piden muchas cosas. Nos piden como, envíeme tal cosa, envíeme tal otra, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué no puedo hacer? Y así se los enviemos constantemente, ellos nos van a dejar ahí y no van a hacer nada, van a llegar a la siguiente consulta y no, ¿y hizo tal cosa? Ay, no, doctor, es que a mí se me pasó, es que estoy tan ocupado con todo. Ese es ese tipo de paciente. Vamos a ver otra, que es la que propone Agreda en el 2001. Y son varios tipos de pacientes. Ya acá vemos que se amplía un poco. Está un paciente pasivo dependiente que es muy parecido al que veíamos en la anterior de un dependiente. Por eso les decía, esta es una persona que les pide mucha atención, que los llega, los adula, les dice lo más lindo del mundo, o sea, los hace sentir supremamente bien. Y es un paciente supremamente ingenuo. O sea, sí, ingenuo en qué sentido? En el sentido en que literal ustedes lo pueden mandar a tomar cualquier cosa y esta persona no va a revisar qué es eso, él se lo va a tomar porque él cree que su criterio es absoluto. Es una persona que cree que su criterio, el criterio del doctor, el criterio de ustedes es absoluto y eso es lo que es y eso es bueno y ya. Entonces sí, voy a poner el ejemplo supremamente eh, por allá como muy extremista en donde ustedes le pueden decir, vea, usted vaya y tómese este frasquito. Y este frasquito puede que sea un veneno. Y ustedes le dicen, va y se lo toma completo. Y el man o la mujer van y se lo toman completo porque ustedes le dijeron. Y terminaron fue dándole un veneno y él nunca miró nada.
Entonces, sí, yo sé que eso, pues, es un ejemplo muy extremo, pero es para que se comprenda un poco mejor la explicación de este. Un paciente que es emotivo seductor, dicen ellos. Un paciente supremamente lábil. Lábil significa que cambia de su estado de ánimo muy rápido. Puede llegar así supremamente querido, como lo más lindo del mundo, supremamente feliz, o puede empezar a estar muy triste de un momento a otro. O sea, llega muy feliz y cuando comienza a contarles a ustedes se pone ya supremamente triste y comienza a manipularlos con esa tristeza. Y yo no digo que no lleguen pacientes que se pongan tristes por los diagnósticos que tengan. Por eso tienen que ustedes aprender a evaluar como si esa emoción, qué es lo que quiere generar. Si esa emoción lo que quiere generar es manipularme a mí, y esa manipulación va a llevarme a que yo esté con él y que yo cambie de rol, cambie de ser el médico y me vuelva un poco más como un amigo de ellos. ¿Okay? Importantísimo esa parte. Un paciente masoquista, que es como el que veíamos ahorita en esta anterior, que es el incumplido negador. A eso hace referencia un masoquista. Él consulta muchas veces, les va a preguntar mil y mil y mil veces, pero va a rechazar su ayuda. O sea, es como ustedes va a llegar un punto en el que ustedes van a pensar, pero ¿y este man en serio para qué me está preguntando tanto si es que no hace lo que le envío? Tenemos por otro lado un paciente somatizador, el cual nosotros la primera vez lo vimos sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de cosa, y le dijimos como tiene que tomarse estos exámenes de sangre, tiene que hacer tal cosa, y lo que él comienza después a decirnos es como, uy, me empezó un malestar en el estómago, uy, me empezó a doler la cabeza, uy, me empezó a dar problemas gástricos. Son pacientes que comienzan a somatizar eh, lo que ustedes les van diciendo. Y por último nos dicen que existe otro que se llama exigente agresivo. Son pacientes muy demandantes, con un lenguaje muy fuerte y agresivo que llegan a intimidar y a culpabilizar. Y son esos que realmente desde que llegan, vemos que le están gritando hasta a la señora que les abre la puerta del edificio. Y llegan y hacen el problema abajo, suben, hacen el problema con las secretarias, con las personas pertinentes que están allí en recepción, pero cuando entran con ustedes, cambian totalmente. Ahí ya no son tan demandantes, ahí ya van más al criterio del doctor. Por eso es importantísimo en ustedes que se apoyen mucho en esas personas anteriores, ¿sí? En esas secretarias, en esos enfermeros, como que, venga, este paciente, ¿cómo lo vio? Porque uno lo puede ver, digamos, en ustedes independientes, ustedes dentro del consultorio lo pueden ver muy bien, muy tranquilo. Y estos pacientes que ustedes pueden haber visto muy bien y muy tranquilos, pueden haber sido los mismos que les llegaron a perdón, pueden llegar a ser sido los mismos que les generaron problemas jurídicos más adelante, ¿sí? Porque ustedes adentro se dieron cuenta de eso y cuando ustedes entonces le cuentan a su persona como, miren, tal paciente me está diciendo que me va a demandar. El personal le va a decir, no, claro doctor, pero cómo no, si es que ese día llegó y me pegó tremendos gritos y me dijo que yo era una bruta, que porque yo no sabía, que porque yo no había hecho. Entonces es importante estar apoyándolos en esas personas. Vamos a ver dos formas del manejo del paciente difícil, dos teóricos que la pusieron y les voy a mostrar una forma que es la que yo he venido como estipulando y sacando un poco. Entonces, según Agreda, nos dice que hay que minimizar la medicación al máximo, tener objetivos concretos, progresivos y asumibles, cuidar la autoestima del profesional basado en acciones aceptables y no esperar ideales. Esa es una manera que nos dan ellos. La otra nos la da Fernández y Menéndez en el 2008 y nos dice como, bien, intervenir con el paciente. ¿Qué implica eso? Que hagamos el proceso de historia clínica lo más lleno posible, ¿sí? La historia clínica es lo que a ustedes los va a brindar y que ustedes comen como, tal día este paciente me dijo tal cosa, hoy el paciente llegó con tales cosas, hoy pude evidenciar tales cosas en el paciente. ¿Sí? Que intentemos hacer esa historia clínica lo
mejor posible. Que se le valide la opinión al paciente, ¿no? Porque no es solamente, como les decía al principio, ese médico que pone la barrera y mi visión es la que importa y pues usted es el paciente, pero yo soy el que le digo sí o no. Validemos la opinión, o sea, preguntémosle si te parece esto, así si te parece que quede bien esto. ¿Sí? Yo sé que van a haber algunos con los que ustedes digan, y más que todo los que trabajan con las EPS y directamente con muchas personas allí, y puedan decir como, no, pero yo que le voy a validar la opinión de decirle, te mando loratadina, no te mando loratadina, te mando acetaminofén o no. Porque ahí ustedes van a ver que entonces el paciente le va a decir, ay, pero es que no mandan nada más, en las EPS no mandan nada más. Entonces, empezar a que ustedes jueguen un poco con eso, a qué paciente se le puede validar la opinión y a cuál no. En los independientes, ustedes es mucho más fácil validar la opinión de ellos, digamos, pacientes de cirugías estéticas. ¿Sí? O sea, si te gusta más o menos cómo va a quedar tu cuerpo, si te gusta la visión, el diseño que estamos haciendo, porque hay que entender que el concepto de belleza en cada persona es muy diferente y jerarquizar los problemas. ¿Sí? La persona nos puede llegar con, me duele la cabeza, pero además de que me duele la cabeza, doctor, también he tenido diarrea y he tenido tal cosa y además de eso, he estado sangrando. ¿Sí? Entonces uno dice, uy, y el paciente quiere que nosotros le demos todo de una vez. Entonces uno dice como, puede que lo más importante sea que ha estado presentando hemorragias. Y lo siguiente puede que vayamos a mirar lo de las diarreas y lo siguiente puede ser que vamos a ver cuáles son esas secuelas que nos deja, ¿sí? Entonces esas secuelas que nos va dejando y así lo vamos jerarquizando y le vamos explicando a ellos. Las habilidades de comunicación y eso implica que seamos muy empáticos, que reduzcamos esas barreras y acá dice compartir vivencias, pero no se crean que ir a compartir la vivencia con el paciente, ¿no? Como, ay, no, es que imagínense, a mí también me dolía la cabeza. No, compartir vivencias implica ese proceso que ustedes hacen de pronto en el desayuno, en el almuerzo, de encontrarse con otros colegas y decirle como, uy, no, imagínense que me llegó este paciente y así y así. ¿Y esto por qué nos funciona? Porque está en el manejo del paciente difícil y es porque ayuda a que nos disminuya esos niveles de estrés en el día cuando le contamos a otra persona y nos damos cuenta que esa persona nos dice como, no, imagínense, antes a usted le fue bien porque a mí el paciente me agarró a golpes, a mí casi me botó hasta la silla y casi me bota todo por la cara y uno dice, no, antes a mí me fue bien, al menos solamente me estresó. Y también que tengamos en cuenta las actitudes, evaluar las sensaciones que el paciente le produce a usted. ¿Qué me produce un paciente problemático? ¿Me produce vacío en el estómago? ¿Me produce dolor de cabeza? ¿Me produce temblores? ¿Qué me está produciendo? ¿Me está produciendo más tensión en el cuello y la espalda? ¿Me está produciendo que apenas entra yo comience a empuñar mi mano y comience a hablar de como así? Porque es que yo ya quiero que se vaya ese tipo, esa vieja, que identifiquemos las emociones. Y si esa emoción puede ser tristeza, puede ser rabia, puede ser asco, ¿qué nos produce ese paciente? Porque ustedes en las CPS se encuentran con ese paciente supremamente sucio que llega y que se lo mandan a ustedes y ustedes dicen, pero es que ese man huele horrible, yo no quiero atenderlo porque yo no soporto eso, ¿sí? Eso que ustedes comiencen a evidenciarlo, que compartan sus experiencias como lo veíamos en habilidades de comunicación y que por favor tengan esto supremamente presente, que prime el bienestar físico y mental de ustedes, que no se permitan enganchar tampoco tanto con los pacientes allá. El manejo del paciente difícil que doy yo, estrategias para el profesional. Identifiquemos ese paciente difícil. ¿Cómo? Para ustedes que son independientes, cuando él agenda la cita, sea por medio de WhatsApp, sea por medio de correo electrónico, ustedes ya se han ido dando cuenta que cuando un paciente es difícil, ni saludan. Lo único que dicen es como, necesito una cita para tal día y que me la ponga y ya. ¿Sí? Entonces uno ya dice como, uy, no, espérese. Y ya ustedes que trabajan en las EPS
Ahí sí va a ser mucho como por medio de las personas que los pueden apoyar a ustedes. Y cuando lleguen a los consultorios, si llegan gritando, si llegan pidiendo cosas, si llegan eso, mejor dicho, uno les dice, solamente puedes venir con un familiar y te dejamos entrar solo un familiar. Y esa persona nos trae como 5 familiares más, pues eso nos comienza a generar también allí un malestar. Que aprendamos, doctores, a modular nuestras emociones. eh, Eso implica que lo primero que hagamos es identificar la emoción que tenemos. Cuando identificamos la emoción, sabemos qué sentimos. Si sentimos tristeza, entonces como que me bajoné un poco, estoy hablando suave. Si sentimos ira, entonces como que estoy empuñando mis manos, estoy apretando esta parte. Que sepamos cómo es y que además implementemos algunas técnicas de respiración o relajación, como la respiración diafragmática, o como centrarse en el momento, centrar la atención en el momento y permitirse un tiempo de regulación emocional de ustedes. Que tengamos unas buenas estrategias en habilidades de comunicación, en comunicación verbal, que no tengamos un lenguaje pasivo, que tengamos un lenguaje asertivo, y en comunicación no verbal, que es lo que les decía, el paciente puede empezar a sentir con su lenguaje no verbal que ustedes le hacen mala cara, que ustedes se mueven el cabello, que ustedes empiezan a, a subir y a bajar la pierna de esta manera, que ustedes también tengan muy en cuenta que se deben informar y establecer límites con ese paciente. Hasta aquí nosotros podemos ayudarte y de ahí para allá, de verdad que no podemos hacer nada. O sea, eso que me estás pidiendo no se puede hacer. Que ustedes tengan apoyo como médicos, apoyo familiar, apoyo con sus colegas, que hagan otras actividades y que no sean solamente actividades que ustedes tengan que hacer directamente en el consultorio. Y mi vida la he dedicado al trabajo, y cuando uno le dicen, y bueno, y además de los pacientes que hace uno, no, 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 yo no hago nada más porque es que los pacientes son mi vida, y le dice uno como, no, pues intente irse de paseo, intente salir a cine, intente tomarse un café con amigos, intente estar más con su pareja, intente dedicarse tiempo a usted mismo. Eso es supremamente importante para, para ese manejo del paciente difícil. Y ahora bien, estrategias con el paciente difícil. Vamos a necesitar el modelamiento, que es lo que yo les decía de la neurona espejo. Cuando yo voy a un sitio y cuando ustedes van a un restaurante y lo primero que hace el mesero es hablarles de buena manera, ustedes lo que van a hacer también es sentirse bien. Ustedes van a decir, uy, este tipo me atendió bien, yo acá vuelvo. Pero si ustedes van a un restaurante y en vez de eso el tipo coge y les tira la carta por la cara y ustedes son como, no, pero pues, acá ya no vuelvo, acá ya mejor no. Evidenciar, digamos, las emociones que ellos, con las que ellos llegan, e intentar darle un poco de manejo, ¿sí? Si ellos llegan supremamente iracundos, ustedes no vayan a hacer la otra parte que se les va a igualar a estar iracundos. Ustedes manténganse en su posición neutra, y él mismo va a bajar. Y una actitud de respeto, siempre esa actitud de respeto, doctores, que se mantenga allí en ustedes. Ustedes dirán, o sea, queríamos estrategias para el manejo del paciente difícil y terminaron diciendo que nosotros somos los que tenemos que hacer. Y es así, doctores. Efectivamente, ustedes son los que tienen que tener estas estrategias para darle el manejo a ese paciente. En la psicoeducación, a lo que hago referencia es que les expliquemos cómo, a qué riesgos se someten, cuáles son sus límites, cuáles van a ser los cuidados que deben tener antes, durante y después, y cuáles van a ser los beneficios que ellos van a ver. Y si esa persona nos llega con preocupaciones o con unos beneficios que uno dice como, uy, no, eso no, uno le dice, eso no te lo podemos mostrar, lo siento, no podemos llegar hasta ese punto. Si ya nosotros los vemos demasiado, demasiado, demasiado mal, como que no bajan, no se regulan ni nada, importantísimo, ya como a partir de una técnica de relajación o de respiración, que ustedes digan como, este paciente ya no lo atiendo, mejor de verdad lo mando a un profesional pertinente que lo pueda manejar y lo pueda regular. Y bueno, doctores, de momento esa sería toda la charla del día de hoy. Les agradezco mucho su participación, el haber estado
aquí con nosotros. Entonces, ahora voy a dejar de presentar la pantalla y lo que vamos a empezar a hacer es responder algunas preguntas que nos hicieron. ¿Ok? Entonces, primero nos preguntan, ¿cómo decirle que no a un paciente difícil? Doctores, el decirle que no a un paciente difícil implica que nosotros tengamos unas buenas habilidades de comunicación y unas buenas habilidades de afrontamiento. Porque podemos decirle al paciente difícil, no es que yo no hago eso y de esta manera como yo lo estoy haciendo, y el paciente se nos va a alterar y va a generar problemas. ¿Qué podemos hacer? Nosotros mostrarle al paciente como, mira, ¿sabes por qué yo no lo hago? Porque lo que tú me estás pidiendo, digamos, de esta cirugía plástica, es que yo te haga una deformidad. Y yo no puedo hacer deformidades. Yo puedo llegar hasta esta parte. Y si tú sientes que esta parte a la que yo llego va a cumplir tu expectativa, lo podemos hacer. Pero si no cumple tu expectativa, de verdad, tienes que ir con otro profesional que haga ese tipo de procedimientos porque yo no soy el indicado. Que manejemos ese lenguaje de manera asertiva, así como yo lo hago, no gritándolos, ni haciéndolos como, ay no, qué pena, es que en serio yo no hago eso, yo es que, porque se van a sentir culpables ustedes y el paciente es experto en culpabilizarlos sin hacer sentir que todo el problema es de ustedes, ¿ok? Nos dicen que cómo manejar la ansiedad de un paciente. Depende. Si el paciente llega supremamente alterado, en donde ustedes en serio notan que ya el paciente está temblando, sus manos están así, su respiración está, el paciente no se puede controlar. En ese momento, cuando ustedes lo ven así, lo mejor es intentar que ese paciente se distraiga y que le preste atención plena a otro proceso, porque lo que a él lo está preocupando es directamente la consulta. Y en la consulta, pues todo el sitio va a generar que su ansiedad aumente. Entonces hay que empezar a distraerlo como con otras cosas, como empezar a hablarle en esos momentos como, ven, ¿cómo estuvo tu día? Ven y cuéntame tal cosa, ven y cuéntame tal otra. Ya cuando ustedes vean que este paciente se está empezando a calmar, su respiración ha disminuido, podemos implementar técnicas de respiración, como les he venido diciendo, la respiración diafragmática, o técnicas de relajación, hacer de una relajación guiada que eso va a permitir que disminuya muy bien ese malestar en ellos. Si ustedes ven que en serio ese paciente no le disminuye, o sea, llegó al consultorio, llegó así, a la siguiente cita llegó así, por WhatsApp me escribe así, es importante que le digamos como que requiere un proceso con un profesional, porque puede que no sea una ansiedad momentánea, sino que sea una ansiedad hacia todo lo que él vive en su día a día o una ansiedad pues generalizada, ¿sí? Nos dicen que cómo manejar a un paciente que no se siente conforme con el cambio de la cirugía. Esto es bien complejo, ¿no? Porque por eso les venía diciendo, y es supremamente importante que se establezcan los límites desde el principio, en donde, mira, tú puedes llegar a quedar de esta manera o puedes llegar a quedar de esta manera, pero lo que tú me estás pidiendo en serio, hasta ese punto yo no lo puedo llegar a hacer, porque yo no soy mago, o sea, no es de verdad como que ustedes cojan en cirugías o cojan ahí, pongan una varita mágica, se te pasó la enfermedad, listo, sano, sale, el siguiente. Ustedes no hacen eso, doctores. Entonces, poner ese límite, ver esa expectativa del paciente, ver la preocupación excesiva del paciente y poder manejarlo. Cuando el paciente nos llegue inconformes, por favor, intentemos darle el mejor trato posible, no gritándolo, démosle la cita, abramos de ese espacio para ver cuál es su respectiva inconformidad y vemos qué podemos hacer, ¿sí? Si nos dice como, es que estoy supremamente inflamada, es que yo no sé qué me pasó, yo no sé qué tengo, ustedes le van a decir pues lo que sea conveniente, ¿no? Como te vamos a dar este antiinflamatorio o si quieres te podemos inyectar y la inflamación va a disminuir. Además, ten presente que la inflamación puede durar tanto tiempo y ustedes le van a mostrar así como, mira, además si hemos cambiado, ¿no? O sea, cambió esto, cambió esto, cambió esto. Si es en aspecto físico, ustedes que toman fotos del pre y del post le van a decir, mira, por ejemplo, acá ya no tienes tal cosa, acá ya estás mejor, pero siempre con esa actitud de respeto hacia ellos,
y de no estresarnos porque eso va a generar muchos inconvenientes con ellos. Bien, doctores, con esto daríamos por finalizada la charla del día de hoy. Les agradezco mucho a todos la participación y la presencia durante este webinar. Vamos a quedar en asociarte muy pendientes a próximas preguntas, a próximas temáticas que ustedes quieran tratar y también si necesitan el apoyo desde asociarte también se los podemos brindar. Que estén muy bien, doctores. Hasta luego.